Buen día, queridos amigos, hermanos en Cristo, vecinos. Estamos muy contentos de estar iniciando el año litúrgico y un nuevo ciclo de estudio de la palabra. El día de hoy vamos a basarnos en un pasaje del Evangelio de Mateo. Vamos a revisar cómo es la predicación de Juan el Bautista y después vamos a volver a meditar y recordar cómo fue el nacimiento de Cristo, cuáles han sido las cosas que están escritas para que nosotros entendamos y veamos cómo nuestro Dios fue tan amoroso, cuidadoso y bondadoso que nos envió a su Hijo para salvarnos. Pero hoy revisamos este pasaje que está basado en Mateo 3, del 1 al 12. Y el Evangelio de Mateo, hay 4 evangelios y los 4 dicen perspectivas distintas de cómo cada evangelista percibió el ministerio del Señor Jesucristo. Y eso nos hace ver que hay opiniones siempre distintas, diferentes, pero el Señor nos permite tener esa individualidad y también nos permite ser libres y ser como somos y tener nuestro carácter, nuestra personalidad distinta y de todas formas Él darnos un mensaje. Este Evangelio de Mateo sabemos que se escribe en el año 50 al año 70 después de Cristo y abarca un periodo de 37 años y el autor es el evangelista Mateo. El Antiguo Testamento sabemos que aunque está esta división, en realidad es toda la historia del ser humano como va ocurriendo, concluyó con los profetas de Dios que predecían la venida del ungido, la venida de Cristo, que entraría a la historia para traer redención y liberación a su pueblo. Unos 400 años después, el Nuevo Testamento comienza con este evangelio, el Evangelio de Mateo, que revela el cumplimiento de esas profecías dadas siglos atrás, milenios atrás, y que nosotros podemos ver cómo ese Mesías largamente esperado por fin está en la tierra. Sabemos que Mateo era un cobrador de impuestos, una persona que trabajaba para el gobierno romano, y este hombre recibe un llamado de parte de Cristo para convertirse en uno de los 12 apóstoles, de manera que este evangelio a menudo es el relato de un testigo ocular, de alguien que vivió y estuvo con Cristo. Sabemos que los destinatarios de este evangelio son todo el pueblo judío, pero también nosotros, los gentiles, que no fuimos del pueblo judío, pero que vamos a creer y somos los cristianos. El Evangelio de Mateo provee una conexión vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo comienza este Evangelio definiendo la genealogía de Jesús y también cómo fue el nacimiento a través de la Virgen María, el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, y el día de hoy vamos a revisar la predicación de Juan el Bautista. Nosotros podemos ver en este evangelio palabras claves como la que dice: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se nos ofrece a los hombres. Y Mateo cita muchas citas del Antiguo Testamento para hacer más sólida la declaración de que Cristo es el cumplimiento de esa promesa que el Señor traería al ser humano: la salvación, la reconciliación, la restauración
y toda esa salvación que hoy nosotros podemos tener. Este término del reino de los cielos es usado continuamente por Mateo para presentar las buenas noticias de que Dios está presente en la vida del hombre, en la persona de Jesucristo, y vive para reinar en la vida de nosotros, en la vida de los hombres. Y este término aparece en este evangelio varias veces. Vamos a leer el pasaje que nos dice predicación de Juan el Bautista. El pasaje es Mateo 3, del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén a la palabra de Dios. Y bueno, nosotros aquí podemos ver cómo el pasaje nos muestra el inicio del ministerio de Juan el Bautista, también el cumplimiento de una promesa según el profeta Isaías, que había escrito esta promesa 700 años antes de Cristo, y que había dicho que iba a venir este hombre, Juan el Bautista, para preparar el camino y que Cristo se manifestara y que Él iba a venir a darnos esa instrucción de cómo convertirnos, cómo volvernos al Señor. Dice: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice: prepárate, prepara el camino de Cristo a tu vida, endereza tu senda. Y vemos aquí cómo se nos narra también, cómo se describe que era Juan el Bautista, qué era lo que él pensaba, qué era lo que él hacía, cómo vivía él en un lugar desértico. Y pues podemos ver, ¿verdad?, que dice que era el desierto de Judea, muy cerca de Jericó, un lugar difícil, pudiéramos decir inhóspito, y un lugar aislado, un lugar amplio, un lugar grande donde mucha gente podía ir a escucharle. Y él nos dice allí su mensaje. Sabemos bien que este pasaje fue escrito aproximadamente en el año 29 después de Cristo, y que en aquellos días, inmediatamente antes de que Cristo iniciara su ministerio, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, como les dije, en esa área cercana a Jericó, y de ese lugar geográfico del cual en otras ocasiones ya hemos hablado, diciendo: arrepentíos.
Y esta orden, esta acción, se nos dice que era para reconocer una dirección equivocada de uno mismo, que el reino de los cielos encabezado por Cristo, se ha acercado y fue ofrecido a Israel, fue ofrecido al ser humano, porque este es aquel, refiriéndose a Juan el Bautista, del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clame en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza tu senda. Y así lo dice Isaías 43. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Aquí nos detalla cómo era su vestuario, cómo vivía él en un lugar sencillo, en un lugar apartado, y para estar en una continua comunicación con el Señor, en una continua comunión con Él, en oración. Y dice que salía él toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, del río Jordán. Y podemos ver que toda la gente cercana a nosotros debe escuchar el mensaje que el Señor trajo, y eran bautizados de él en el Jordán, sumergido totalmente en el agua, confesando sus pecados. Y vemos esta acción que también está escrita aquí, que nos recuerda confesar tus pecados al Señor, confesar ese mal comportamiento, esa mala conducta que nos separa del Señor. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos, dos sectas de judíos que se autojustificaban, y eran judíos fanáticos, religiosos, que confiaban mucho en el cumplimiento de la ley, más que en el amor y en la misericordia que se le debe al prójimo, y que venían a su bautismo, el bautismo en agua. Les decía: generación de víboras, serpientes, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Podemos ver que no solamente su vestuario, su comida, sino su valor, su pensamiento, su valentía para confrontar al gobierno religioso de ese momento, que él les hacía ver sus errores y les decía, hipócritas prácticamente, no tengan una doble moral o no crean que son mejores que el pueblo. Haced pues frutos, evidencias, esto les pedía la clase religiosa, dignos de arrepentimiento, que correspondan a una vida cambiada, a una persona convertida. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, como una posición de soberbia, de orgullo, de superioridad al pueblo que no era judío. Porque yo os digo que Dios puede despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. El Señor ha levantado a los que no somos judíos, a los gentiles, como hijos de Abraham. Y esto lo podemos checar en Gálatas 3, 7 y 14. Ahora ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no hace buen fruto es cortado. Esto los confrontaba a la clase religiosa y echado en el fuego. Israel fue cortado por su incredulidad. Y así nos los dice Romanos 11:20. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo en agua era un acto exterior de una obra interna ya realizada, mas el Cristo viene tras mí es más poderoso que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego, para quemar la escoria pecaminosa.
Juan está aquí revelando de qué manera nosotros podemos cambiar, de cómo nosotros en Cristo íbamos a encontrar la plenitud de la vida a través de su Espíritu Santo, y cómo este Espíritu Santo era el que nos iba a hacer capaces de vivir la vida que Jesús mandaba. Dice, su aventador está en su mano, el método antiguo para aventar el grano y cosechar, y aventará su era, lo limpiará para que lleve más fruto y recogerá su trigo en el alfolí. El producto final, como fue desarrollado por el Espíritu, es como iba a ser la manifestación del ministerio de Cristo en la vida del hombre. Y dice, y quemará la paja en fuego y nunca se apagará. El trigo es simbólico de la obra restauradora del Espíritu Santo, mientras que la paja es simbólica de la obra de la carne. Y era lo que nosotros estábamos llamados a dejar y convertirnos al Señor. Podemos, a manera de conclusión, ver cómo pues la profecía que el Señor Jesús había hecho, primero en que el Mesías y el ungido venía, pero un predecesor, un antecesor, Juan el Bautista, estaba también viniendo a la tierra, y estaba en ese lugar desierto, en ese lugar difícil, en ese lugar también de pecado amplio, inhóspito, alejado, ¿verdad? Pero él diciendo con mucho valor lo que el Señor le estaba mandando, arrepentíos. Y eso es lo que nos sigue diciendo todavía en este tiempo, 2000 años después: arrepiéntete, arrepiéntete, conviértete de tu mal camino y vuélvete a Cristo, que Él te está ofreciendo su reino, Él te está ofreciendo la vida eterna. Cambia. El Cristo puede transformarte, y tú tienes que dejar de hacer el mal, de ser egoísta, porque tienes que aceptar ese ofrecimiento de que el reino de los cielos se te está dando. Ya no es una profecía, ya es una realidad. Así es que toma su palabra, toma esta oportunidad, y puedes vivir y experimentar lo que es caminar con Cristo a través de su Espíritu Santo. El Señor nos recuerda también cómo esta profecía que decía que alguien clamaba en el desierto, alguien anunciaba un mensaje, y era Juan el Bautista, ¿verdad? Y ese mensaje decía: prepárate, enderézate, corrígete. Y ve cómo este hombre vivió de una manera sencilla, y yo creo que qué bueno que el Señor Jesucristo puso de qué manera era su vestuario, para que nosotros no estemos perdidos en cosas vanas, en cosas pasajeras del mundo, como pueda ser en dónde vivir, en qué transportarnos, cómo comer y qué beber y cómo estar. Él era un hombre con un vestuario sencillo, con una comida sencilla, y que con mucho valor hizo la orden que el Señor Jesús le daba: bautizar y escuchar cómo el hombre confiesa su pecado. Hay una vida diferente. Nosotros podemos ver aquí que Cristo nos ofrece. Solos sería un camino muy difícil, pero Cristo hoy nos allana ese camino, nos quita esa dificultad y nos enseña a que nosotros dependamos de Él en todo. Y nosotros pues podemos ver cómo no nos debe de asustar lo que será de nosotros. Estamos preparándonos en este Adviento para tener ese encuentro con Cristo, que Él hoy nos lo ofrece. El Señor es fiel al cumplir su palabra. Todas esas profecías 700 años antes dichas estaban cumpliéndose en la vida de Juan, quien nos enseña y nos manda a apartarnos de la carne. Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Apártate de la carne, de las cosas pasajeras del momento y conserva tu unidad con Dios. La manera de poderlo hacer es con sencillez, con humildad y con todo lo externo que nuestra vida necesita: vestuario, comida, bebida, vivienda. Siempre va a ser en estas condiciones de sencillez y humildad. Y todo tu actuar, todo el pensamiento que tengamos debe ser pues cambiado. Debemos de tener arrepentimiento, debemos tener fe para ver que el reino de los cielos se nos ofrece hoy, y que es un ofrecimiento a cualquier ser humano, y que el Señor, aparte de darnos esa salvación en su Hijo, nos deja a su Espíritu Santo aquí en la tierra para que nosotros caminemos con Él y que nosotros experimentemos lo que son esas buenas noticias, ese evangelio, y que nosotros también podemos tener, al igual que Juan, un valor para hablar, dar testimonio y tener obediencia en dar a conocer a los seres queridos, a los seres cercanos, a nuestro prójimo, cómo Jesucristo cambia, cómo el Señor Jesucristo orienta, ordena nuestro comportamiento a lo que nuestro Dios quiere. Démosle gracias a Dios por su palabra y por todo lo que en este día nos permite reflexionar. Gracias, Señor Jesús, te damos por este día, Señor, porque nos recuerda, Señor, que hay que siempre estar listos, preparados para caminar contigo, para recibirte, para vivir todo ese reino que nos ofrece, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo, por la vida de Juan el Bautista, que nos inspira a imitarlo en la sencillez, en la humildad, en el valor, en confrontar a las personas que se oponen con religiosidad a vivir la vida del Hijo de Dios, Señor. Gracias por todo lo bueno que nos das. Gracias por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, muchas gracias por estar en medio de nosotros, por enseñarnos, por aconsejarnos. Y Padre amoroso, te damos las gracias por la perfección, por la sabiduría, por la omnipresencia y por todo ese poder que tienes para amar al ser humano. Gracias, Señor Jesús. Amén.